nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya después de este paréntesis tan grande que hicimos en el numeral 2233, vamos a continuar con el 2234, en donde estudiaremos todo lo que nos corresponde en nuestros deberes como ciudadanos, ¿no? La parte civil y política. Que nos da también mucha luz en estos tiempos en que hay tanta confusión en este campo. Este cuarto mandamiento nos manda, es algo que repite el catecismo, y con toda razón lo repite, honrar a todos los que para nuestro bien. Esa expresión es importante entenderla. Para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Y ese para nuestro bien está indicando de todas maneras que la autoridad es un servicio. Dios constituye a una persona en autoridad para el bien de aquellos que van a ser puestos bajo su cuidado. No es para el bien personal de quien es constituido autoridad, no. Es para el bien de los que son puestos bajo su cuidado, por eso es un servicio. Tanto que la autoridad no hace a la persona ni más buena ni más santa. Ni ante Dios tiene más privilegios tampoco. ¿Cuántos santos se han forjado bajo la autoridad de unos que no son santos? Pero ellos sí la asumieron, ¿sí?, como algo puesto por Dios. Por eso llegaron a ser santos. Nadie, en el 2235, nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la ley de Dios. Cuando el catecismo habla de dignidad de personas, la dignidad de las personas está dentro de la ley de Dios, o sea, tu prójimo es imagen de Dios. Por eso merece respeto, cuidado, atención, ayuda, protección, porque es un hijo de Dios. De ahí se desprende la dignidad de la persona, de esa imagen y semejanza de Dios que Él lleva en sí mismo. Y una autoridad tampoco se puede oponer a la ley natural. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene un origen divino y tiene que ajustarse a aquel que la constituye, que es Dios mismo. Tenemos el clásico caso del matrimonio hoy en día. El matrimonio, ¿sí?, constituido por la unión de un hombre y una mujer, forma parte de la ley natural. La naturaleza del hombre, masculino y femenino,
está constituido para que sea así. Y los hijos sean fruto de la unión del hombre y de la mujer constituidos en matrimonio. Dios lo estableció desde el paraíso. ¿De dónde acá que el hombre quiere cambiar eso ahora? Son leyes, ¿sí? Toda ley civil que apruebe como matrimonio lo contrario a la ley natural es una ley inmoral. No es justa. No está proporcionando el bien de aquellos que están puestos bajo su cuidado. Todo superior debe velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Tiene que haber una jerarquía de valores. Siempre prima el bien comunitario sobre el bien individual. ¿Por qué existen las cárceles? Porque hay que proporcionar el bien comunitario. Y si un individuo está haciendo mal a la comunidad, es mejor privarlo a él de la libertad y no que él prive de la libertad a toda la comunidad. Siempre. Primero la comunidad, después el individuo. Ese es el orden. No invertirlo. No, por complacer a un gobernante, a un amigo, ¿sí? Establecer una ley que va a beneficiar a unos pocos, pero va a perjudicar a la comunidad. No está bien, no deben hacerlo, y eso es lo que la autoridad tiene que velar siempre. Estar pendiente de que prime el bien comunitario, no el bien individual. No que una persona quiere montar, tiene un capital y quiere invertirlo en unas casas de juego porque eso es lo que más le produce y más beneficio le va a traer, pero si esas casas de juego van a hacerle daño a toda una población, el alcalde no debe permitirse. Así se le venga encima o pierda una amistad, porque siempre tiene que pensar en el bien comunitario antes que el bien individual. Que esto es otra de las cosas que hoy se ha perdido, ¿no? ¿Cuántas veces por relación de amistad, por compromisos que se adquieren con una u otra persona, se acceden a cosas que van a perjudicar al bien comunitario? Por eso no importa, porque para yo poder lograr esto tengo que concederle esto. Entonces ahí están en juego los bienes individuales. Esto pues para los que tienen responsabilidades de gobierno. Por eso habla de justicia distributiva, con sabiduría. Es las necesidades y contribución de cada uno, o sea, lo que le corresponde a cada uno, en su papel, dentro de su oficio, el puesto que ocupa en la comunidad. El poder político, tan ambicionado hoy por tantos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero papel del poder político? Ejercer la autoridad para hacer que se respeten velar por los derechos fundamentales de la persona humana. Siempre que se hablan derechos fundamentales de la persona humana, interiormente es como cambiar esa expresión. Es que lo que él va a velar son los derechos de Dios en la persona humana.
Porque en sí mismo los derechos son ¿de quién? De Dios. Todo lo que se llama derechos de la persona humana son derechos de Dios, en cuanto que nosotros somos propiedad de Dios. Y nuestra vida solo le pertenece a Él. Entonces, cuando respetan mi vida, están respetando un derecho de Dios, no mío. Porque Él es el dueño de mi vida, no yo. Por eso hablar de que ahora hay la discusión de una señora, creo que es de Estados Unidos, que está pidiendo que le pongan una inyección para que la maten, porque está cansada de estar conectada a aparatos, y entonces están discutiendo que ella tiene un derecho a que se le conceda lo que pide. Eso no es derecho de ella. La vida no es de ella. Y hasta donde Dios le está haciendo un grandísimo bien, dejándola conectada al aparato, a esos aparatos, un buen número de años, para que pague su purgatorio aquí y alcance el cielo. Pero es la falta de conocimiento de Dios. Es que el derecho es de Dios, el derecho a la vida es derecho de Dios, el derecho al respeto de la persona es derecho de Dios, porque somos propiedad de Él, somos hijos de Él, le pertenecemos. Por el bautismo ya le pertenecemos a Cristo, en cuerpo y alma. Quien respeta mi cuerpo está respetando una propiedad de Dios, templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, no puede ser profanado. Hacer esa traducción, porque esa parte no la vemos así, vemos como a la persona, ¿no? Y no es la persona, es Dios en la persona. Administrar justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de la familia y los desheredados. Fíjense, quien ejerce un gobierno tiene que hacerse como defensor y protector de los que no tienen protección, de los desheredados, las huérfanas, los huérfanos, las viudas, los desheredados, los que están sin protección, y la familia, porque es la célula de la sociedad. Si se corrompe la célula, se corrompe toda la sociedad. Todos los problemas hoy de la sociedad, ¿de dónde vienen? De la corrupción de las familias, ¿no? De la desintegración familiar. Está produciendo todo este caos que hay en todas partes. No hay país que esté sano, no lo hay. No hay parte sana en el mundo en este momento, que conozcamos, no la hay. Porque en una u en otra forma está sufriendo la falta de conocimiento de Dios, el alejamiento de Dios, la ausencia de Dios en las vidas, y que la familia no está ejerciendo sus funciones como tal. Solo una minoría, ¿sí?, que son los que sostienen el mundo, pero la mayoría está en una descomposición tremenda. Este numeral 2237 anota una cosa muy importante: los derechos políticos. A que se respete su autoridad, su dignidad. Esos derechos políticos son derechos de la ciudadanía, no del que gobierna, sino de la ciudadanía, o sea, del pueblo. Esos derechos serán concedidos o la ciudadanía gozará de ellos tanto cuanto correspondan al bien común. Por eso dice un refrán: tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Ahí. Ese es el límite de tus derechos, los derechos del otro.
El bien común. Pero es que yo tengo derecho a comprar lo que quiera, sí, pero si el otro te lo quiere vender, porque el otro tiene derecho a venderlo o a no venderlo. Entonces tú no puedes obligar al otro a que te venda, o me lo vende o lo mato. No. El bien común es lo que hay que mirar. Estos derechos no pueden ser suspendidos por la autoridad. Ninguna autoridad puede quitarle a un ciudadano sus derechos de votar, por ejemplo, ¿sí? El derecho que tienen los padres de la educación de los hijos no pueden quitárselo. Educarlos como ellos quieran, donde ellos quieran. Eso es un derecho de los padres. Pero hay gobiernos que han privado a la familia de ese derecho. Tenemos el caso de Cuba y ahorita Venezuela. Son gobiernos injustos. Entonces son abusos de autoridad. Ellos están puestos ahí para defender y proteger los derechos de la ciudadanía, que de suyos son derechos de Dios. Entonces, en conclusión, el deber de la autoridad civil es proteger, ¿sí?, los derechos de los ciudadanos. Para eso suben allá, para proteger el bien común. Ahora, los deberes de los ciudadanos. Viene la otra parte de la moneda. Vuelve y nos repite el catecismo lo mismo, de Romanos 13, 1, 2. Sed sumisos a causa del Señor. A causa del Señor, no por temor. Es que si no lo hago me meten a la cárcel. Es que si no cumplo me dejan sin trabajo. Es que si no hago esto, después me pasa esto. No tiene que ser la causa del temor, ¿sí? El temor al castigo o el temor a las consecuencias, porque eso no sería recta intención en el corazón de un cristiano, de un seguidor de Jesús. La razón de mirar a los representantes o la autoridad como representantes de Dios y estar sumisos a ellos es a causa del Señor, por agradar a Dios, por responder a la voluntad de Dios que así lo quiere. Porque obedeciéndoles a ellos, obedecemos a Dios. Desobedeciéndoles a ellos, desobedecemos a Dios. Dice Jesús en uno de los capítulos de Luisa: quien razona la obediencia deshonra a Dios. Porque es a Dios mismo a quien estamos dándole ese culto en la obediencia. Por eso los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. ¿Quién es un ministro? Un administrador. El ministro de Justicia está puesto para que se administre bien la justicia. El ministro de Salud, para que el pueblo goce de buena salud y cuidar de la salud de la ciudadanía en todos sus campos. Esos son los ministros, los administradores de los dones, ¿sí?, de los dones del país en favor del pueblo. Entonces el ministro de Salud administrará todo lo que corresponde a la salud del pueblo, hospitales, médicos, programas de salud, ¿sí?, han puestos para administrar esos dones. Toda autoridad es constituida como administradora de los dones de Dios en favor de aquellos que le han sido
un puesto bajo su autoridad. Por eso es un servicio. Nos da otra cita el catecismo que ya la leímos, pero vale la pena volverla a leer en otra redacción, primera de Pedro 2, del 13 al 16. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Estamos sirviendo a Dios, sometidos a Dios. Entonces, el uso de la libertad, la verdadera libertad sabemos cuál es, ¿verdad? Es aquella que nos lleva a elegir siempre el bien. Esa es la verdadera libertad, la que nos lleva a elegir el bien. Lo contrario no es verdadera libertad. Estamos hablando de los deberes de los ciudadanos. La colaboración leal. Hablábamos de la fidelidad. Entraña el derecho, a veces el deber, como colaboración leal, de hacer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Entonces aquí viene lo que se llama la libertad de opinión, que nuestros países gozan de ella. Tú tienes libertad de opinión. Esa libertad de opinión es en razón de esto. Tú tienes derecho y deber, fíjense, son las dos cosas. Tienes el derecho de hacer una justa crítica de lo que te parece que va en contra de los derechos de Dios, del bien común. Tienes el derecho, entonces viene la libertad de prensa. Puedes hacerlo a través de columnas en el periódico, a través de la radio, de la televisión, los medios de comunicación, de expresarte, de hacer esta justa crítica. Es un derecho, pero también es un deber. Si pudiéndolo hacer, no lo haces, callas. Son los perros mudos de los que Dios censura en su palabra. Tenemos el deber de hablar cuando las cosas no. Porque ¿cómo así que en un país católico se aprueban leyes inmorales y nadie dice nada? Todo mundo como si nada hubiera pasado. No hay protestas, no hay crítica, nadie alza la voz, nadie teniendo una libertad de opinión. No es un país donde si hablas en contra ya te ponen preso. Hay libertad de expresión. Pero si nadie sale a la defensa de los derechos de Dios, si no hay un católico, y es un país católico, entonces fíjense que es un derecho y un deber, una justa crítica. Hay países que gracias a Dios, España con lo desordenado que está, por lo menos los católicos allá están fuertes y están defendiendo los derechos de la familia y la educación católica para los hijos. No les ha hecho caso el gobierno, pero ahí van, ¿sí? Fuertes. Alzando la voz, les toca. Igual en un colegio, los papás. Si ven que el colegio está haciendo lo que no es, les toca. Si no lo hacen, recaerá sobre ellos la responsabilidad, porque pudiendo haber hablado, no lo hablaron. Por eso es derecho y deber. Igual aquí en Guatemala, como que se empiezan a hacer proyectos de ley contrarios a lo y nadie protesta, nadie dice, no. Y eso está pasando en la mayoría de nuestros países católicos, porque nos hemos vuelto perros mudos. Deber de los ciudadanos, en el 2239, es cooperar con la autoridad al bien de la sociedad.
con espíritu de solidaridad, de servicio, de justicia, de libertad. El amor y servicio a la patria, en cualquier campo que nos toque. Es que servir a la patria es servir ¿a quién? A los hermanos, ¿cierto? ¿Qué es servir a la patria? Servir a los hermanos, servir a los conciudadanos, servir a Dios. Esta sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Cumplir con responsabilidad. Que no conozco aquí Guatemala, pero la mayoría de nuestros países latinos, ¿cómo hemos olvidado esto? Entonces llega el tiempo de las elecciones y vas a votar por el amigo, por el que te va a dar el puesto o el que te lo va a conservar. Y ni te ocupas de saber cuál es su pensamiento político o de gobierno, si es una persona honesta o corrupta. Lo importante es que te haga un bien a ti. Y entonces a conseguirle votos. Vení, votá por este, porque es que me interesa conseguirle votos para que me den lo que yo quiero. Y eso es una falta de responsabilidad. Tenemos obligación de informarnos por todos los medios con gran claridad de los criterios, pensamientos de quienes están siendo candidatos al gobierno, para que tu votación sea responsable ante Dios. Responsable. No una votación egoísta o superficial. Por cualquiera, vez por donde me ponga la suerte ahí, de todas maneras, no. Responsable. Es que es un deber frente a Dios. O no voto porque también esa indiferencia es una falta, ¿sí?, de responsabilidad. Tenemos un deber. No podemos hacernos los sordos ante eso, ¿no? Y ya deberes más concretos lo da el 2240, fruto de la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común. ¿A qué estamos obligados? Exigen moralmente pago de los impuestos. Un católico no debe evadir los impuestos. Ejercicio del derecho de voto. Es derecho y es deber. La defensa del país, cuando toque. Por eso los soldados que son enviados a la guerra, pues no pecan, porque les toque matar. No debieran haber guerras. Pero esto de la guerra ya tiene otras normas morales. Más adelante habla de eso. En Romanos, en el capítulo 13, nos dice, versículo 7, dad a cada cual lo que se le debe. ¿A quién impuestos? Impuestos. ¿A quién tributo? Tributo. ¿A quién respeto? Respeto. ¿A quién honor? Honor. Jesús lo hizo así. Este Diogneto, de los primeros escritos en la Iglesia, dice: los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Porque ¿cuál es nuestra patria? El cielo.
Aquí estamos como exiliados, domiciliados por un tiempo. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. ¿Ve? Qué bonito. Valle de lágrimas. Porque somos extranjeros, o sea, nuestra patria es otra. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. ¿Sí entendemos esto? Su manera de vivir está por encima de las leyes. ¿Por qué? Porque es que no es cumplir la ley por la ley. Es en razón de Dios. Por eso la vida está por encima de la ley. Se cumplen las leyes, pero porque estamos más allá de la ley. Por eso dice, creo que el Evangelio de hoy lo dice, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, este es el domingo. Bueno, aquí habla del amor a los enemigos, pero creo que fue el de ayer, dice. Ajá. Os aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Entonces, es estar por encima de la ley. Sí, hay que cumplir la ley, pero no por la ley, no por el castigo. Hay que estar más allá. Y ese más allá es la intención del corazón en a quién buscamos agradar, por quién lo hacemos. Y es lo que nos está recomendando aquí. Su manera de vivir está por encima de las leyes. Por eso, el gobierno pone como salario mínimo, ¿cuál es el salario mínimo aquí? 1.300. Bueno, póngale 1.300 quetzales. Pero tú ves que esa persona, por sus condiciones, con eso no vive. Y tú tienes posibilidades de más. ¿Por qué no le pagas más? Es que está por encima de la ley. No es, no es que la ley dice no, más no, no. Si Dios te dio para más, dale más, porque necesita más. Y esa tiene que ser la vida de un cristiano, ir más allá de lo establecido, primero en su intención y segundo en su acción. Porque el problema ahora es que teniendo, a veces ni lo justo, ¿sí? Porque se llena el corazón de tanta avaricia, que a lo justo le quitas para una cosa, le quitas para otra, le quitas para otra y le terminas dando la mitad de lo que le corresponde. Pudiendo, teniendo tu forma de ir más allá. Pero como se ha perdido todo este conocimiento y toda esta conciencia de pecado, que ni les remuerde la conciencia. He conocido casos aquí que me dan mucho dolor. Personas que están cuidando una de estas casas y no tienen salario, porque les están dando donde vivir. Eso es injusto. Es injusto. Si tienes la casa vacía es porque tienes. ¿Sí? Estás viviendo en otra casa, tienes. ¿Cómo dejas a una familia ahí sin salario? ¿De qué van a comer? Pero no hay conciencia de eso, de ese pecado, porque nos hemos olvidado de todo lo que Dios manda. Y el Evangelio tal vez lo oímos superficialmente, no lo meditamos, no nos apersonamos de esto que Dios nos manda. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. A los cristianos, o sea, dejar de cumplir sus deberes como cristianos, actuar como cristianos.
Que lo haga un pagano, que no tiene el conocimiento de Dios, no ha recibido el bautismo, no tiene las gracias, no tiene la luz, sí, pero un cristiano no es posible. Nos da la cita de 1 Timoteo, la oración por los reyes, por todos los que ejercen la autoridad. Es un deber de orar. Y habla aquí de otro problema, porque es que vean cómo la Iglesia nos lo dice todo. Otro problema que está ahorita en discusión en el mundo, el problema de la inmigración. En el 2241, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busque en ella la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Y esas autoridades, atendiendo al bien común, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Ellos tienen todo el derecho de reglamentar eso, ¿verdad? Ponerle a los emigrantes sus deberes con el país que los adopta. Es que también, si otro país te acoge y te da la forma de vida, tú tienes que respetar ese país. No te vas a poner en contra de sus leyes o del bien común de allí. Por el contrario, te han acogido, pues tienes que corresponder. Por eso el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Igual le toca impuestos. Es un deber. Y el 2242, ojalá ponerle una señal muy importante, porque es muy actual. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Obligación en conciencia de desobedecer. Eso es lo que dice el numeral. De no seguirlas, de no someterse a ellas. No sé si aquí llegó lo de la píldora del día siguiente, que tienen que distribuirla en las escuelas. Bueno. Si las maestras son católicas, tienen que oponerse, desde la directora hacia abajo. Y si les toca cárcel, les toca cárcel. Pero ahí está el valor del cristiano. No nos hace la confirmación soldados de Cristo. Si un soldado a nivel material le tocó la guerra, ahora los soldados de Cristo, si nos toca batallar, nos toca batallar. A cualquier precio. Pero no, ¿y qué hago si me obligan? Es que si no lo hago me echan del trabajo, es que te echen. Estamos los católicos dispuestos a eso. O por conservar un trabajo, porque no confiamos en la providencia de Dios. Porque si tú defendes los derechos de Dios, te va a dejar Dios desprotegido a ti. Dios es infinitamente bueno, justo, perfecto. ¿Qué tememos? Sí. Pero es falta de conocimiento de Dios lo que nos lleva a poner nuestra seguridad en un salario, en un jefe, porque si no lo hago me echa. Es que si yo no colaboro con esta persona, con este jefe mío, entonces mañana me despide y yo cómo hago con mis hijos. Es eso.
y es deber, bajo pecado mortal. Es que no, yo no cometo pecado porque yo no lo quería, pero fue que me obligaron. No, nadie te puede obligar a ti a pecar. Si tú pecas es porque quieres. Porque te prefieres a ti, a Dios. Para no sufrir tú, que se ofenda a Dios. Ese es el juego que hay. O sufres tú y que haya victoria para Dios, o que sea ofendido a Dios y haya victoria para ti. Es exactamente lo de ¿a quién queréis que os deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Eso se repite comúnmente en nuestra vida. La opción por Cristo. Y cuando ahí está igual que un juez, que un médico, les imponen leyes inmorales, les toca sufrir la persecución, se hacen bienaventurados, ¿no? Felices cuando os insulten, os persigan, por mi causa. Lo contrario, infelices cuando los aplauden por dejar que yo muera, ¿no? Es lo contrario. Entonces, el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tienen su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, y esto lo dice la palabra de Dios y nos lo repite la Iglesia en la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Explicita esta palabra de Dios de esta forma. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica, sin ir de una vez a quitarle la vida al otro, ¿verdad? O como hacen otros que protestan y le hacen daño a los que nada tienen que ver ahí. Quemar buses que llevan pasajeros inocentes. ¿Para qué? ¿Qué protesta es esa? Esa no es una forma de protestar cristiana, ¿sí? Buscar medios que sean protesta, que realmente manifiesten tu oposición a esa ley, pero que no vayan a atentar contra el bien común, ni contra las leyes naturales y evangélicas. Algo organizado, correcto, como debe ser. Y el numeral 2243 dice, habla de las guerras. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino, entonces dice, ¿cuándo? Cuando se reúnan las condiciones siguientes. Primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Después de haber agotado todos los otros recursos, el diálogo, la protesta pacífica, ¿sí? O sea, la guerra es el último recurso. 3, sin provocar desórdenes peores. 4, que haya esperanza fundada de éxito. Si no hay esperanza fundada de éxito, es como si Guatemala se preparara una guerra contra Rusia. ¿Qué esperanza de éxito hay ahí?
Si ellas tienen armas nucleares y Guatemala no, ¿verdad? Si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. O sea, es como ya el recurso extremo. No como tantas guerras que hay ahorita, que es el primer recurso que buscaron, la guerra. Y los 3 últimos numerales nos hablan de esta relación de la comunidad política y la iglesia, que también es importante entenderla, ¿sí? Porque el desconocimiento de esto es lo que ha hecho decir, le dicen unos políticos a los obispos, ustedes no se metan en cosas de política, ustedes allá en su iglesia no, hay que ver hasta dónde a ellos les toca, ¿sí? Lo primero, ¿sí?, que tenemos que ver es esa relación entre iglesia y Estado. Toda institución, llámese eclesiástica, llámese civil, llámese política, llámese de otra índole familiar, está fundamentada en una visión del hombre, del destino del hombre. Y de allí, de esa visión del hombre y del destino del hombre, es que apoya todo su actuar. La jerarquía de valores, ¿sí? Una comunidad católica, comunidad civil católica, comunidad política católica, comunidad familiar católica, debe tener la visión del hombre, ¿sí?, desde Dios. Y todas sus decisiones, todas sus leyes están sacadas, ordenadas según esa visión del hombre que tiene. Una cosa es, por ejemplo, la sociedad comunista, que es de suyo es atea, el comunismo de suyo es ateo, que supuestamente busca, ¿sí?, una equidad en los bienes económicos y de acuerdo a esa visión del hombre ordena todo. Entonces no ganan sueldos y no les dan boletas para que con eso reclamen su ropa. Es en razón de esa visión que organizan todo. Entonces, toda línea de conducta depende de allí. La mayoría tiene una preeminencia del hombre sobre las cosas, dice el catecismo. Debiera ser así, ¿no? Primero el hombre y después las cosas. Pero solo la religión revelada, o sea, el catolicismo, el cristianismo, ha reconocido a Dios como creador, como dueño, como redentor, como el origen y el destino del hombre. Por eso no se concibe una sociedad católica que lleve al hombre en contra de Dios. Es una incoherencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando? No debiera concebirse. Dios debiera estar por encima y de acuerdo a Dios organizar todas las cosas en relación al hombre, a la familia, a la sociedad, a todo. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. ¿Por qué los obispos hablan aquí? Porque este es un pueblo católico. Si el pueblo no fuera católico, no tendrían tanta fuerza la Iglesia. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto de Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas, a tomar una ideología, sus referencias y finalidades, y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia. China no tiene una visión católica. En China no puedes tener más de un hijo. El segundo hijo hay que matarlo. Y si es mujer, con mayor razón.
eso es precisamente consecuencia de en qué visión del hombre está inspirado. ¿Ya? Nosotros nunca nos alcanzamos a imaginar el privilegio de haber nacido en un país católico, que por lo menos en parte respeta ese destino, ese origen y ese destino del hombre, que es Dios mismo, y la autoridad de Dios en el corazón del hombre. Venezuela ahorita, a los 12, 11 años ya el niño lo coge el Estado y lo manda a estudiar donde quiere, porque es del Estado. Son leyes. Ahora, la Iglesia, por razón de su misión y de su competencia, que le compete, porque son pastores, no se confunde en modo alguno con la comunidad política. Por eso no le es lícito ni a un sacerdote, ni ser alcalde, ni lanzarse a la presidencia. Esa no es su misión. Ahorita tenemos en Paraguay, creo que es, un obispo que se lanzó a la presidencia. El Vaticano renunció al episcopado. Es que no puede renunciar al episcopado, no puede. No es que el Papa no quiera darle la renuncia, es que él no puede renunciar, porque la ordenación episcopal imprime ya un carácter para siempre. Él antes de ordenarse obispo lo sabe, ¿sí? Que su ordenación episcopal así no la ejerza, es obispo, ¿ya? Como el sacerdote. No es que pueda renunciar, ya no puede renunciar. Entonces, está renunciando, no es que el Papa le quiera negar la renuncia, no, es que no se la puede dar. ¿Sí? Comprendemos eso. Es como si tú ahorita quieras renunciar a ser bautizado, no puedes. Así escribas 1000 cartas al Papa y a todo mundo, no. Porque es algo que imprime un carácter indeleble. Pero de pronto es el desconocimiento, no entiendo, debe ser ahí qué pasó. Entonces el pueblo protesta porque no le dan la renuncia, no es que no se la pueden dar. Comprender esa parte, entonces tener muy claro qué es la Iglesia, qué es el Estado. Por eso no se confunde con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Signo. La Iglesia es signo de nuestra trascendencia y es salvaguarda, está llamada a proteger ese sentido trascendente del hombre. Todo lo que debe llevar al hombre a su fin, que es Dios. La Iglesia tiene que protegerlo, defenderlo. Respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Por eso pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral, incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Ahorita hay una confusión en esto tan tremenda. Por ejemplo, en México, el gobierno, creo que hace poquito sacó un comunicado, no sé si ley, para juzgar a los sacerdotes que han cometido delitos de violación de menores. Y se entabló en este momento una polémica entre los obispos y el gobierno. Es que los obispos tenían que hablar. ¿Por qué? Porque esa no es competencia del gobierno. El derecho canónico, que es la ley para los sacerdotes y religiosos, es el llamado a juzgar esos delitos. Y después que el derecho canónico haga el juicio y les quite el fuero eclesiástico,
entonces lo entrega a la autoridad civil para su castigo. En un país sucedió, un sacerdote cometió este delito y después que la iglesia le hace el juicio, el Papa le da a las autoridades civiles la orden de que lo metan a la cárcel. Pero no es competencia del gobierno ejercer eso. Tiene que haber esa muy clara, ¿sí? ¿Qué es la competencia de cada uno? No puede haber esa confusión. Pero a la iglesia le toca emitir ese juicio moral. Es competencia. Si en Guatemala se establecieran leyes inmorales, los obispos tienen que pronunciarse. Y hay de si no lo hacen. Y no los pueden mandar a callar, porque están defendiendo la vida espiritual de sus fieles, la vida moral de sus fieles. Igual el Papa. No sé si le han puesto cuidado, cuando las autoridades de determinado país lo van a visitar, ¿qué es lo primero que hace el Papa? Como ya conoce, allá les apunta a lo que no están haciendo. Muy paternalmente, muy caritativamente, pero le llama la atención sobre las injusticias, violaciones de los derechos de la familia. Les habla, le toca, ¿sí? Porque son deberes. No, un sacerdote en su parroquia tiene que hablar y proteger a sus fieles, su vida espiritual, su vida moral. Un obispo igual en su diócesis. El Papa a toda la iglesia. Tuvimos la oportunidad de ver cuando vino Juan Pablo II, llegó a Nicaragua. Uh-huh. Se dio televisión cómo le llamaban la atención a sacerdotes que se hizo confirmar el vicegobierno. No dejó que le besara la mano. Ajá, y se dio re bien, vimos en la pantalla donde él estaba. Ahora, igual cuando en Colombia, en una concentración del Papa con los indígenas, le suspendieron el discurso a un indígena, porque estaba haciendo la denuncia de todas las injusticias que estaban sufriendo de parte del gobierno. Y le hicieron suspender el discurso y continuar. Después de la comunión, el Papa pidió que el indígena terminara el discurso. No le importó el tiempo. ¿Por qué? Porque le toca. ¿Sí? Son hijos de la iglesia. Y él le toca hacer prevalecer los derechos de Dios en cada hijo, en cada país, en cada lugar. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que ya no sé si hay alguna pregunta de lo que se haya explicado. Entonces que no se les puede pronunciar al episcopado. Pero, ¿qué sucede con cómo es la excomunión? ¿Cómo viene a funcionar la excomunión? Es el acto, ¿sí?, por el cual una persona queda fuera de la iglesia porque no quiere someterse a sus leyes, ¿sí? Y hay pecados o delitos que dan excomunión ipso facto. El hecho de que quedó fuera de la iglesia no le quita aquello que ya Dios imprimió en él con carácter indeleble. Un católico está excomulgado, pero no deja de ser bautizado. No puede participar de la vida sacramental, ¿sí?, de la vida de la iglesia, porque él mismo, por su acto, quedó fuera. Hasta que no reconozca su acto y se arrepienta, no vuelve a entrar a la comunión de la iglesia, pero no le quita su carácter de bautizado. ¿Y si él callada la boca se va lejos a ejercer? Peor, está en doble desobediencia. Sí. Por ahí me hacían comentario de un caso que me parece importante que nosotros reflexionemos en él.
Si hay en una familia católica parientes que no lo son, parientes muy cercanos, que el esposo se volvió protestante, que tu hermana se hizo adventista, tú tienes todo el deber de proteger la fe de tu familia. Y si te toca prohibirle entrar a la casa porque abusa, ¿sí?, porque aprovecha la entrada a la casa para infiltrar sus errores, prohíbele la entrada a tu casa. Y ahí no estás faltando a la caridad. Porque primero están los derechos de Dios, no lo olviden. Por encima de todo derecho están los derechos de Dios. Y lo primero es defender y proteger la fe y la vida moral. Y todo lo que se oponga o vaya en contra de ella, nosotros tenemos que combatirlo. Por eso lo dice muy claro el catecismo. En el caso mío, que mis dos hijas no veo evangélica, ¿qué puedo hacer? ¿Son menores de edad? No. ¿Ya? ¿Orar? Como madre, toda oportunidad que Dios te dé para hacerles ver la verdad, hazlo. Ora, une tu dolor al de Dios, tú tienes dos, Dios tiene miles que están en los mismos. Y si viven contigo, que respeten la fe de tu casa. Bueno, pero tienes oportunidad con tu testimonio, con tu oración, con tu firmeza, de mantener la fe de tu hogar. No es que porque se hizo protestante, entonces quita ese cuadro de ahí, no más cuadros de la Virgen, no más rezo de los no. Que viva su fe sola, pero que respete la fe del hogar. Y con amor, con dulzura y con la confianza en Dios, toda oportunidad que Dios te dé de seguir comunicando la verdad, hazlo. Pero no debilitarse, ¿sí? No debilitarse frente a eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.